Es para mí un honor recibirlos como miembros afiliados al CINTE-CB, que pertenecen a una organización sindical de lucha que ha sido fundada desde el 10 de julio de 1976. El día de hoy vamos a llevar a cabo un evento que busca influir en la mentalidad de los trabajadores, dando una nueva visión sobre todo de las luchas sindicales que se dieron a través de la historia. Quiero hacer un reconocimiento a los compañeros del comité ejecutivo por su participación en los eventos, pero sobre todo por aportar para llevar a cabo estas celebraciones de aniversario del CINTE-CB. Y también comentarles que se encuentran aquí los compañeros del comité ejecutivo, también para que puedan pasar al frente, se haga un reconocimiento por el apoyo que se ha tenido, y también es un reconocimiento para los compañeros afiliados que se encuentran aquí presentes, que hicieron el esfuerzo de venir, que el día de hoy se va a dar pues alguna plática referente a las cuestiones sindicales, a la lucha obrera, y sobre todo que lo que queremos es que se haga conciencia y que quede grabado en nuestra identidad como afiliados que tenemos una forma de lucha ya establecida a través de la historia, que no solo es al interior del sindicato, sino también al exterior, y que la forma en que nosotros nos mantengamos fuertes y en unidad en la organización sindical es como vamos a mantener los derechos que hemos conquistado, pero también las victorias de la clase obrera y sobre todo la conciencia social. Entonces, aquí están los compañeros del comité ejecutivo, a quienes pido se haga un reconocimiento por la participación que han tenido en los diferentes eventos, y también es un reconocimiento para los compañeros afiliados. Finalmente, no me queda más que presentarles al doctor que da clases en la UAM, su formación es en la UNAM, es el doctor Arturo Lomas Maldonado. Él nos va a hacer la exposición técnica de este evento. El compañero José en este momento va a pasar a leer su currículum. Esperamos que este evento sea de su agrado y sobre todo que salgamos contentos, primero porque ya nos vamos de vacaciones y segundo porque vamos a hacer esta interacción. Adelante con la participación y sobre todo para que siga vivo el CINTE-CB. Gracias, compañeros. Compañeros, buenas tardes. Creo que todavía muchos de los que yo veo aquí tienen perfectamente grabada la historia de este sindicato, dentro del contexto, aún cuando hoy todavía están surgiendo inquietudes de trabajadores para armar sindicatos para la defensa de sus derechos. Aquí en el Colegio de Bachilleres tenemos toda una tradición reconocida desde afuera y desde adentro. La historia del CINTE-CB es muy peculiar dentro del contexto del sindicalismo en México. Somos herederos de una tradición de lucha de los diferentes movimientos que ha habido en el país. Y hoy, con la nueva camada de jóvenes que están nutriendo la planta laboral de nuestra institución, ha sido necesario que hoy tengamos personas, tengamos compañeros que conocen toda esta historia del movimiento obrero en México. Por eso, precisamente, el comité ejecutivo se dio la tarea de buscar a este tipo de compañeros para que nos planteen, nos digan cuál ha sido y cómo es ahora la situación del movimiento obrero en México. Para esto está el doctor Arturo Lomas Maldonado, licenciado en Economía por la UNAM, con maestría en Historia por la UNAM, doctorado en Historia por la UNAM, profesor investigador nivel C definitivo con 30 años de servicio en la UNAM, profesor de asignatura definitivo
con 35 años de servicio en la UNAM, más de 30 artículos publicados en revistas especializadas, nacionales e internacionales, participación como ponente en más de 30 eventos internacionales y nacionales. Poca cosa, ¿no? Es una eminencia el que ahora cuenta nuestro sindicato para con ustedes, compañeros, ¿sí? Y nos pueda dar esas pinceladas de todo el conocimiento que tiene de todo el movimiento obrero en México. Con ustedes, el doctor Arturo Lomas Maldonado. Compañeros, muy buenas tardes a todos ustedes. En realidad, bueno, me dijeron, presenta un currículum, pues una nota y nada más, pero la realidad es de que con ustedes venimos a aprender más que a enseñar, y la participación de este tipo de eventos, no saben ustedes lo enriquecedor que es para nosotros, o por lo menos para un servidor, y espero que los conceptos que se planteen los puedan ustedes desarrollar al final de la ponencia, a base de preguntas o a base de cuestionamientos. Es la idea de que lo enriquezcamos todos. Desde luego, la idea fundamental es de que para poder conocer la historia tenemos que destruir algunos mitos. Uno de los mitos principales consiste fundamentalmente en lo que les menciono en esta diapositiva, en donde se habla de la diferencia entre el movimiento obrero y el movimiento sindical. El movimiento obrero es un movimiento que tiene como objetivo la transformación de la sociedad, el derrumbe del sistema capitalista y la movilización de todos los sectores sociales para poder lograr este objetivo y para poder establecer un Estado obrero. El movimiento sindical debe ser dirigido por el movimiento obrero. Yo hago la comparación, el movimiento obrero es capaz de mover montañas, es un gigante. Si nosotros nos restringimos a la lucha sindical o al movimiento sindical, al lado del movimiento obrero seremos como unos ratones, pues que apenas podremos hacer algunos agujeros en la montaña. Esa es la diferencia esencial entre uno y otro. Los sindicatos no surgieron ni de una lucha de los trabajadores ni como producto de un enfrentamiento contra los patrones. El origen de los sindicatos tiene que ver con las primeras manifestaciones de protesta de parte de los obreros que vivían en condiciones de pobreza y miseria y que se dedicaban a destruir las máquinas porque consideraban que las máquinas eran sus enemigos. Cada vez que un patrón implantaba una nueva tecnología para producir más, se desplazaban miles de obreros, les dejaba sin trabajo y desde luego los salarios de los trabajadores eran cada vez menores. Entonces, como una reacción ante la acción del capitalismo, del sistema capitalista en su conjunto, surgen varias tendencias dentro del movimiento obrero. Una de ellas es la del ludismo, que debe su nombre, la que sigue, por favor, Annette Lud, que de manera más o menos organizada desarrolló en varios lugares, no solamente en Inglaterra, que era el país más industrializado en ese momento, las reacciones, dijéramos, primitivas de los trabajadores en contra de las máquinas y desarrollaban sabotajes, hacían manifestaciones y protestaban en serio en contra de la nueva tecnología. Esta es una etapa a la que sigue, que yo le he llamado la etapa del infantilismo obrero, porque al final de cuentas los enemigos de los obreros no son las máquinas, sino es el sistema económico en su conjunto. Para poder combatir al ludismo, los patrones utilizaron a su Estado para reprimir a los trabajadores.
y encontraron la fórmula idónea para que las protestas, para que las quejas de los trabajadores se canalizaran ordenada y civilizadamente, y desde luego controlada por el gobierno y por los patrones a través de los sindicatos. Es la burguesía la que crea los sindicatos, no son los trabajadores. Es una forma de encarcelar a los trabajadores, es una forma de controlarlos, de evitar los estallidos sociales. Así es como surgen los sindicatos. ¿Quiere decir que toda la vida los sindicatos van a hacer esto? No. Quiere decir que la tarea que tenemos nosotros es primero reconocer que los sindicatos son obra de la burguesía, obra de los patrones y su gobierno, y que nosotros debemos transformar esos sindicatos en algo distinto, en un arma al servicio de los trabajadores, y por eso la lucha por los sindicatos independientes forma parte de esta tendencia. Sin embargo, como lo mencionaremos a través de la exposición, veremos cómo si nos limitamos exclusivamente a la lucha sindical, será imposible pensar siquiera en transformar todo el régimen económico que es el que causa la opresión, la represión, la explotación de la mano de obra, en donde los salarios nunca van a alcanzar a los precios y en donde los salarios nunca van a alcanzar los precios y en donde el Estado puede desarrollar todas las políticas posibles a través de los impuestos, a través del aumento de los precios y las tarifas, de los tarifas de los servicios públicos, lograr hacer disminuir el salario de los trabajadores. Entonces, si no tenemos en mente la transformación social, la transformación radical de la sociedad, desde luego que nuestra lucha prácticamente está condenada al fracaso. Otra de las tendencias del llamado movimiento obrero es el carlismo, que buscaba fundamentalmente no el enfrentamiento directo con los patrones, sino la manera de hacer participar a los trabajadores dentro de las políticas gubernamentales. Ellos pedían el sufragio efectivo, fueron las primeras luchas de algunas mujeres a favor del voto, y para poder desde el parlamento burgués lograr transformar las condiciones de vida de los trabajadores. Desde luego estas dos tendencias, el ludismo y el carlismo, estaban condenadas al fracaso y terminaron por desaparecer del mapa de la historia del movimiento obrero. La que sigue, por favor. Tenemos un primer destello de lo que ha sido el movimiento obrero o la lucha del movimiento obrero internacional, que se dio justamente en Francia en el año de 1848, en donde los trabajadores, hartos de las condiciones de vida que padecían, de pobreza, de miseria, de analfabetismo, esto provocado desde luego por los bajos salarios y por las pésimas condiciones de trabajo, los trabajadores organizados, en donde destacaba fundamentalmente Luis Blanc, lograron derrocar el gobierno de Luis Felipe de Orleans en Francia, establecer un gobierno provisional en donde al movimiento obrero le otorgaron una cartera en un llamado Departamento de Trabajo, lo que representa a final de cuentas una contradicción, simple y sencillamente porque el sistema capitalista se basa en la explotación de la fuerza de trabajo y desde luego en el aumento de la riqueza de los que tienen, de los que poseen la propiedad privada y el desamparo absoluto de todo el resto de la población. Esta lucha en Francia terminó en el fracaso más rotundo, a pesar de que se lograron constituir los talleres nacionales en la idea supuesta o ingenua de querer acabar con el desempleo entre los trabajadores. Fueron reprimidos brutalmente por la siguiente, por favor, por el sobrino de su tío Napoleón III, el mismo que envió las tropas francesas a México en el año 1862, y esto que cambió la segunda república por el establecimiento de un nuevo imperio a semejanza de su tío, reprimió salvajemente a los obreros, hubo miles de muertos y desde luego los obreros a final de cuentas no obtuvieron nada, pero comprendieron que no podían aliarse a la burguesía para poder obtener sus reivindicaciones. La teoría científica, la que sigue,
favor. La teoría científica elaborada por los grandes maestros del movimiento obrero, entre ellos Carlos Marx y Federico Engels, nos hablan de que el sistema capitalista funciona a partir de la explotación de la mano de obra. Un descubrimiento crucial de Carlos Marx fue el descubrimiento de la plusvalía. No es la primera vez que se utilizaba ese término, pero él descubrió en la extracción de la plusvalía, en el trabajo no pagado a los trabajadores, tanto la razón de la pobreza y la miseria de la población, como el hecho de que los capitalistas acumularan cada vez más y más y fueran cada vez más ricos. Entonces, la teoría de Marx consiste en que hay que modificar todo el sistema económico porque ninguna otra medida va a venir a resolver el problema de los pobres, del campo y de la ciudad. Un ejemplo importantísimo en la historia del movimiento obrero lo representa la Comuna de París, en donde los obreros por fin pudieron decir que ellos, que los obreros eran capaces de tomar el poder. Expulsaron a la monarquía, a la oligarquía francesa de París, la refugiaron a Versalles, crearon un propio gobierno, establecieron una serie de leyes, modificaron muchas condiciones durante los 3 meses prácticamente que duró el experimento y cometieron algunos errores, fundamentalmente porque su movimiento no estaba dirigido por el pensamiento científico de la clase obrera, y en mayo de 1871, el 28 de mayo, fueron salvajemente reprimidos una vez que el gobierno francés recibió el apoyo del gobierno alemán, de los gobiernos inglés, por ejemplo, que se sumaron a las tropas de los franceses para reprimir al pueblo francés. Se habla de aproximadamente 40.000 hombres muertos, o 40.000 trabajadores muertos, perdón, y desde luego del restablecimiento del gobierno monárquico que existía en Francia. Pero fue una experiencia valiosa que sirvió para uno poder demostrar que era posible que la clase obrera podía tomar el poder, podía dictar sus propias disposiciones, pero además, que el problema fue no solamente haber llegado y tomado el poder, sino de que no se pudieron mantener en él. Entonces es cuando se desarrolla la teoría de que para poder tomar el poder la clase obrera requiere el pensamiento científico sumado a la organización de los trabajadores. ¿A través de qué? A través de la formación de un partido obrero. Justamente la primera experiencia victoriosa de la clase obrera, la que sigue, nos la da la Revolución de Octubre en Rusia, en donde a partir del Partido Socialdemócrata Ruso, Lenin, Stalin, el mismo Trotsky, logran asaltar el Palacio de Invierno, derrocar al gobierno provisional, establecer un gobierno o un estado obrero, en donde las principales disposiciones o el principio fundamental que regía la lógica del Partido Socialdemócrata Ruso era acabar con la explotación del hombre por el hombre, acabar con la pobreza, con la miseria de la población, extender la educación a todas las clases sociales, o sea, llevar a cabo una política en beneficio de toda la sociedad, de todas las clases sociales, de todas las clases explotadas. Este experimento, las dos, la que sigue, por favor, para irnos un poco más rápido. Lo que mencionaba hace un momento, la necesidad del partido obrero, la que sigue. ¿Por qué fracasó el socialismo en la URSS? ¿Por qué fracasó el socialismo en la URSS o el Estado obrero en la URSS? Porque la base para realizar o para llevar a cabo la revolución eran los soviets. Eran los soviets que estaban formados por obreros, por campesinos, por gente de la pequeña burguesía, por intelectuales progresistas, que se reunían, tomaban sus propias decisiones y enviaban a sus delegados al Congreso o a la Asamblea. Y a partir de las decisiones del movimiento obrero, de los trabajadores, fue como se condujo durante mucho tiempo el Estado obrero en Rusia. Cuando los soviets dejaron de operar, dejaron de funcionar,
cuando se creó una burocracia al margen de los soviets, en ese momento se inició la decadencia de la Unión Soviética, al grado de que un grupo de burócratas del mismo Partido Comunista de la Unión Soviética se entronizó en el poder, destruyó todas las bases del socialismo, se convirtieron en una nueva burguesía, explotaban la mano de obra, eran dueños de fábricas, eran dueños de tierras y eran los que negociaban a nivel internacional y desarrollaron guerras en contra de países indefensos para poder ampliar sus fronteras, para poder disponer de sus recursos. Toda esa podredumbre de la Unión Soviética, todos sabemos cuál fue el fin, lo que no quiso decir que el movimiento de los estados obreros fuera a desaparecer de la faz de la tierra, o que los obreros o el pueblo pobre no pudiera tener esperanzas en crear una nueva sociedad, una sociedad distinta, en donde pudiera transformarlo todo. La que sigue, por favor. ¿Cuál es esta posibilidad? Pues la representa fundamentalmente la Revolución China. La Revolución China, un país pobre, miserable, formado fundamentalmente por trabajadores del campo, por campesinos. Solamente un 3% de toda la población de China en la época de la Revolución trabajaban en alguna empresa, trabajaban en alguna fábrica, y sin embargo eso no fue obstáculo para que el Partido Comunista Chino formara sus propios soviets, pudiera desarrollar la política del Partido Comunista, de ser un partido minoritario, se convirtió en mayoritario, logró vencer a los imperialismos a los que enfrentó, fundamentalmente al japonés, que se había adueñado de una porción de su territorio, haciendo alianzas con su enemigo jurado, que era Chiang Kai-shek, el representante del gobierno nacionalista chino, según se hacía nombrar, pero que recibía descaradamente el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez que los japoneses fueron derrotados, continuó la lucha entre el Partido Comunista Chino y el gobierno de Chiang Kai-shek, hasta que lo arrumbaron a una isla en Formosa y se instituyó en 1949 el Estado Obrero de la República Popular China, con una constitución totalmente distinta, en donde se expresa claramente, no como la de México, la que habla en el artículo 27, que los mexicanos, la nación es la dueña de los recursos naturales. Ahí es explícito, el pueblo es el dueño de los recursos naturales del país. Es un sistema parlamentario, desde luego bajo la conducción del Partido Comunista Chino, que nombra a sus delegados a la Asamblea Popular Nacional, en donde fundamentalmente opera el centralismo democrático y fundamentalmente las decisiones son tomadas de manera horizontal. Hay un principio en la Constitución china que es muy importante que todos lo conozcamos, que establece que todos los miembros o todos los diputados a la Asamblea Popular pueden ser destituidos en el momento que lo ordenen las personas que lo eligieron. Tienen que rendirles cuentas a la gente que los eligió. La gente que los eligió en asambleas populares aprueba o reprueba el informe que se le da, y si lo reprueba es causa de destitución inmediata. Los diputados no son eternos, como en el caso de México. Los diputados deben su función única y exclusivamente en cuanto a que responden a los intereses de las personas que los eligieron. Son principios fundamentales. Sobre esta base, China tuvo varios tropiezos, esta base política, pues al pretender desarrollar la agricultura de tipo capitalista, pero bajo una nueva forma, bajo la forma de la propiedad colectiva. Sin embargo, China seguía siendo un país atrasado, sí, China seguía siendo un país pobre, y entonces fue cuando pusieron en marcha uno de los principios fundamentales establecidos por Marx, porque Marx nunca habló de que el socialismo era pobreza o era miseria, sino Marx habla de que hay que desarrollar al máximo las fuerzas productivas para que toda la población pueda disfrutar del desarrollo científico y tecnológico y pueda desarrollar, una vez resuelto el problema económico, sus capacidades espirituales y sus capacidades intelectuales. Ese es el principio humanista de la teoría de Marx. Y en la República Popular China, a partir de 1979, iniciaron una política
para desarrollar sus fuerzas productivas, para desarrollar la industria, para desarrollar la ciencia, y en la actualidad es la segunda potencia económica en cuanto a la producción nacional en todo el mundo, muy atrás de los Estados Unidos, pero solamente atrás de los Estados Unidos, rebasando a países con una historia de una industrialización enorme, como Inglaterra, Italia, Francia, el mismo Japón, y todo bajo la conducción del Partido Comunista Chino. La que sigue, por favor. La que sigue. Entremos ahora a la parte que nos interesa, que es la historia del movimiento obrero en México. Si nosotros partimos de la idea de que el movimiento obrero es la lucha por el establecimiento de un Estado obrero, tenemos que todas las luchas que ha dado el pueblo de México son pequeños estallidos, pequeñas luces en el camino del movimiento obrero, pero que no representan un movimiento obrero en sí. Y lo tenemos en el siglo XIX, las que sigue, en donde grupos de artesanos, de sastres, peluqueros se reunían, según eso inspirado por ideas socialistas, para formar gremios, asociaciones, sindicatos, cajas mutualistas, pero que no estaban en la perspectiva del establecimiento de un Estado obrero. Ellos querían hacer más llevadero el sistema económico que los oprimía, que los explotaba, y llevárselo de una manera un poco más tranquila. Hay dos ejemplos, les hablaba yo al principio, y espero que a nadie le moleste cuando hablemos de esto, que tienen que ver con las dos huelgas famosísimas de Cananea y Río Blanco. Si nosotros acudimos a los libros de historia, nos encontraremos con una realidad distinta a la que los intelectuales o muchos historiadores han querido hacernos creer. Las huelgas de Cananea, bueno, en primer lugar en Río Blanco no había huelga. Eso de la huelga de Río Blanco es algo que tiene, es un nombre que no tiene por qué aplicarse. La que sigue, sí, por favor. En Río Blanco lo que existió fue una huelga patronal que suspendió las actividades en las fábricas textileras de Puebla y de Veracruz, y que los obreros de Río Blanco formaron una comisión para entrevistarse con Porfirio Díaz para que reabriera las instalaciones, porque desde luego la hambruna, las necesidades, las enfermedades iban en aumento debido al cierre patronal de la empresa. Porfirio Díaz se comprometió a abrir la fábrica, porque además Porfirio Díaz era accionista de ella, se comprometió a abrir la fábrica a cambio de la aceptación de los obreros de nuevas reglas para el trabajo, en donde establecía sanciones por la impuntualidad, sanciones por la inasistencia, donde premiaba la productividad y una serie de cuestiones que no formaban parte del estatus de los obreros en ese momento. Sin embargo, los obreros de Río Blanco, reunidos en la asamblea, aceptaron todas las condiciones que les impuso Porfirio Díaz para reabrir la empresa. La empresa se reabrió y una señora se acercó a la tienda de Raya. La tienda de Raya es bueno, imagino que todos no hemos oído hablar de ellas. Eran tiendas del propio patrón, en donde el patrón les pagaba con vales para irlos a cambiar a la tienda de su venta. O sea, el patrón ganaba por todos lados, ganaba con la explotación de la fuerza de trabajo de los obreros y ganaba en la venta de los productos que consumían los obreros para seguir siendo explotados. Una señora se acerca con el encargado de la tienda de Raya, un español, y le pide fiado, porque pues, tenía ya varios días de no llevar dinero a su casa, ni vale su esposo. Y el gachupín la maltrató, la insultó, le dijo pobre, miserable, lárgate de aquí. Había 2 o 3 gentes a las afueras de la tienda de Raya que se molestaron por el maltrato a la mujer, se metieron a la tienda, golpearon al tendero y vieron la cosa tan fácil que empezaron a llevarse las cosas de la tienda. Y entonces al ratito corrió el rumor de que no había nadie cuidando la tienda de Raya, y entonces la gente empezó a despacharse sola y terminaron incendiando la tienda de Raya. La policía rural no se dio abasto, tuvieron que traer a la policía del estado, tuvo que intervenir el ejército para controlar a los motines que se habían armado, y posteriormente se dedicaron a perseguir a los propios obreros de la fábrica que tenían alguna relación con la gente que había participado en los motines. Hubo una masacre espantosa, los persiguieron por la sierra, los trabajadores del ejército,
y en eso concluyó la famosa, no huelga de Río Blanco, sino los amotinados de Río Blanco en todo caso. Pero como pueden ustedes ver, eso no podemos enmarcarlo dentro de lo que sería un movimiento obrero que tuviera como perspectiva algo más allá, que no fuera obtener un préstamo y poder sacar una tienda de raya. En el caso de Cananea es un caso más o menos parecido. En la fábrica predominaban en la empresa minera predominaban los trabajadores extranjeros, principalmente norteamericanos. Había una minoría de trabajadores mexicanos. Todos los trabajadores se organizan como trabajadores, hacen un pliego petitorio pidiendo que los salarios de los obreros mexicanos fueran similares a los de los norteamericanos, que no hubiera más del 25% de trabajadores extranjeros, que despidieran a un tal supervisor que era muy déspota, pero que estas son las peticiones de los obreros de Cananea. Podemos fácilmente observar que no solamente no se encuentran de crear una perspectiva por modificar radicalmente las condiciones de vida de los trabajadores, y que desde luego es un pliego petitorio muy exiguo, es un pliego petitorio mínimo, una reivindicación, dijéramos ahora sindical, que no tiene la mayor repercusión, pero que fue objeto, eso sí, nadie puede negarlo, como en Río Blanco, del salvajismo, del autoritarismo, la prepotencia, la fuerza desmedida de parte del gobierno de Porfirio Díaz, que lo reprimió salvajemente, en donde hubo varios cientos de obreros muertos. Pero es necesario, les vuelvo a repetir, que ubiquemos exactamente de qué es de lo que estamos hablando cuando nos referimos a esto. La que sigue, por favor. La Casa del Obrero Mundial también ha sido reivindicada como uno de los ejemplos del movimiento obrero en México. La Casa del Obrero Mundial reunía a intelectuales, reunía a sastres, reunía peluqueros, a una serie de gentes que practicaban algún oficio, pero no tenía ninguna conexión con ningún trabajador de ninguna empresa. Y la Casa del Obrero, que se llamaba así originalmente, luego cambiaron sus siglas a Casa del Obrero Mundial, recibieron pues no decir el apoyo gubernamental, sino el apapacho gubernamental, les otorgó un edificio para que desarrollaran sus reuniones, tenían una bolsa de trabajo, tenían algunos cursos de capacitación, pero que fracasó rotundamente cuando el enfrentamiento de Zapata y Villa en contra de Carranza, la Casa del Obrero Mundial, en una votación mamañada, otro día que se me da la oportunidad les platico los detalles de esto, decidieron unirse del lado de Carranza y fueron formados los batallones rojos, preparados militarmente para combatir a Villa y a Zapata. O sea, los obreros que se encontraban afiliados a la Casa del Obrero Mundial no solamente no forman parte del movimiento obrero, sino forman parte de una de las grandes tradiciones de los propios obreros manejados por el gobierno en contra de sus hermanos, pues, los ejércitos campesinos de Villa y de Zapata. La que sigue, por favor. Venustiano Carranza es el autor de la Constitución de 1917, eso a mí no me queda la menor duda, espero que a ninguno de ustedes les quede la menor duda. Lo que yo siempre he dicho es, todo el mundo la alaba, dicen que es la Constitución más avanzada de su tiempo, que es superior incluso a la Constitución del Estado soviético establecido en 1917 en Rusia, pero que sin embargo ha generado que en la actualidad tengamos 60 millones de mexicanos en la extrema pobreza. Es una Constitución que casi cumple 100 años, dentro de 3 años van a ver ustedes los festejos que no van a armar, pero es una Constitución que ha demostrado que no va a resolver los problemas nacionales. O sea, si después de 60 años la mayoría de los mexicanos viven en la pobreza y en la miseria, pues quiere decir por lo menos que la Constitución ha de tener un punto, una coma, un acento mal puesto, porque no puede ser que todo el mundo diga que es excelsa, que es la más avanzada, cuando en los hechos no ha demostrado que está hecha para resolver los grandes problemas nacionales. La que sigue, por favor. No se saltó una, la de Carranza. Sí, perdón. Este es Carranza. Y tenemos que entender quién es Carranza. Carranza fue el verdadero triunfador de la revolución. Yo un día le pedí una disculpa a mis alumnos
y les dije, perdónenme porque les he mentido. Toda la vida les he dicho que Carranza recibió el apoyo de los Estados Unidos, y eso no es cierto. Carranza era un